Tooltics, conectando mentes con la tecnología digital. Hola a todos, bienvenidos a su programa Tooltics, conectando mentes con la tecnología digital. Este es un programa de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Tooltics. Les saluda con mucho gusto y como de costumbre la maestra María Reina Guillermo. El día de hoy tenemos un programa, como yo siempre digo, son programas especiales. Vamos a platicar de una materia que pudiéramos decir que es materia de tronco común, se llama base de datos, para lo cual he invitado a 3 de mis alumnos que están cursando precisamente la materia. Me gustaría que se presentaran, comenzamos por allá, su nombre y qué carrera están estudiando. Okay. Yo soy Claudia Monserrat Sandoval Ramírez y estoy estudiando la carrera de entornos virtuales y negocios digitales. Ok, gracias. Hola, mucho gusto. Yo soy Montserrat Alejandro de la Torre y estoy en el tercer cuatrimestre del TCU en Desarrollo de Software Multiplataforma. Gracias. Yo soy Amaro Sobrino Galindo y estoy en tercer cuatrimestre estudiando el TCU de Desarrollo de Software Multiplataforma. Se puede decir que la materia de base de datos es una materia de tronco común porque es una materia que la llevan las 3 especialidades que tenemos aquí en la División de Tecnologías de la Información y Comunicación. Es una materia base. Yo no sé si ustedes lo han asimilado, pero es una de las materias primordiales para lo que hoy se está hablando mucho, que es la inteligencia artificial. Es la base para toda la información que muchas personas hacen de búsqueda cuando entran a la IA, a aplicaciones como ChatGPT o aplicaciones como Gemini. Se puede decir que entran a bases de datos. A grosso modo y así de manera sencilla, una base de datos tiene que ver con almacenamiento de información, pero específicamente de ciertos datos de una empresa. Cuando hablamos de aplicaciones que son aplicaciones móviles o aplicaciones web. En este caso, los he invitado a ellos 3 para que platiquen con ustedes y les platiquen cómo llevamos la materia, qué es lo que se ve desde el principio y hasta lo que han visto el día de hoy, que prácticamente se puede decir que estamos finalizando la materia. Antes de que empecemos con las preguntas que traemos preparadas, me gustaría que me dieran una percepción de que lo que se imaginaban antes de empezar con la materia de base de datos y lo que hay ahora. ¿Es lo que ustedes imaginaban? ¿Es lo que ustedes ya conocían o se han encontrado con alguna sorpresa con la materia? El que guste, cualquiera de las 3. Bueno, en la prepa sí me esperaba algo como lo que se vio, nada más que en la prepa no lo vimos tan formal, tan formalizado. Sí me sorprendió la cantidad de cosas que hay que hacer para una base para hacer de datos, una base de datos, para preparar. Sí, en prepa seguramente fue en términos generales, ¿no? Pero ahorita como es tu área objetivo, pues tiene que ser un poquito más a fondo. ¿Por allá? Sí, yo igual, bueno, en la preparatoria no llevé este tipo de materias de tecnología, entonces realmente pensé que iba a ser algo muy complicado, el programar, el diseñar. No tenía mucha idea de qué eran las bases de datos, sabía que eran muy importantes para cualquier empresa, pero no sabía qué se hacía exactamente. Y entonces sí, como que estaba espantada al principio, pero me gustó que en las clases nos lo explicaron desde cero. O sea, desde qué es una base de datos, desde el diseño, después las maneras de que sea mejor, para hacer mejor la base de datos, que sea más precisa, buscar mejor la información y que al final realmente sea algo que nos sirva para organizar la información, que ese es el propósito que tiene. Entonces, al final, en vez de irse haciendo más difícil para mí, creo que se fue haciendo más fácil. Ok, fuiste comprendiendo más el tema. Muy bien, gracias, Monse. Bueno, yo en la prepa también como Amaru había visto base de datos, pero igual de una manera bastante general. Habíamos utilizado lo que es MySQL, y en esta ocasión pues usamos más lo que viene siendo por código, porque en la prepa lo habíamos visto de otra manera, así por la interfaz que viene en la aplicación. Por ventanitas, por decirlo así. Entonces ya ahorita pues ya es más formal el saber cómo preparar la base de datos antes de pasarla al programa. Y pues esas cosas son las que nos hicieron profundizar en base de datos. Muy bien, muy bien. Ahora, quisiera que le platicaran a nuestros radioescuchas cómo comenzamos o cómo empiezan a darle forma a una base de datos. Cómo comenzamos prácticamente a que ustedes fueran entendiendo cómo plasmar lo de la vida real
en algo formal, ya directamente en libreta o en la computadora. Estoy hablando del modelado conceptual. ¿Quién me puede explicar esa parte? ¿O les puede decir a nuestros radioescuchas cómo tomamos esto? Sí, pues para empezar a formar algo, pues primero necesitamos tener la idea. Entonces, primero yo necesité platicar con el dueño de la empresa para el cual iba a realizar la base de datos para entender cómo funcionaba, porque en mi caso es un taller mecánico automotriz, entonces yo no tenía mucha idea de cómo hacerlo. Le platiqué qué información quería él guardar. También me tuvo que decir cómo se relacionaba, por ejemplo, los servicios con las refacciones, con los vehículos, si un cliente podía tener varios vehículos o solamente uno, entre otros tipos de cosas. Tuvo que ser mucho recabado de información para tener claro qué hacer antes de empezar a formar la base de datos como tal. Primero necesitamos un plano, que es el modelado conceptual, y ya después para pasarlo al modelado relacional. Muy bien. ¿Qué diríamos, Monse Sandoval o Amaru, qué diríamos que es el modelado conceptual? Ya algo nos dijo acá Monse Alejandro, ¿verdad? Y fue bastante claro, pero ¿cómo lo formalizaríamos? Bueno, en el modelado conceptual es, como mencionaba mi compañera, es la entrevista, recabar la información que necesitamos para empezar a hacer la base de datos. Y bueno, también de los primeros pasos que se hacen es el diagrama de entidad-relación. Muy bien. En el que pues ya plasmamos gráficamente los datos que recabamos de la entrevista. Muy bien. ¿Y eso cómo lo hicieron, Monse Sandoval? ¿Cómo hicieron el plasmar esos diagramas de entidad-relación? Pues primero que nada identificamos cuáles eran las entidades. También en base a las entidades investigamos los atributos que debían llevar y cómo se relacionaban entre sí. Ok, es importante mencionar por aquí, siempre les comento a ellos, para que puedan darle forma a la información en una computadora, es como tener una barra de plastilina y empezar a decirle a la computadora cómo vamos a manejar toda esa información. A eso es a lo que se refieren ellos con el modelado conceptual, con diagramas entidad-relación, con entidades, atributos. Aparte de lo que comentó Monse Alejandro, van relacionándose con el proyecto que van a realizar y tienen que entender esas reglas del negocio. Bueno, aquí me gustaría preguntarles, cuando arrancaron con su proyecto personal, porque ellos están desarrollando un proyecto que van a entregar final, ¿cuál fue el mayor reto al traducir las reglas del negocio al cliente y a un diagrama? Si me puede comentar cada uno. Bueno, para mí lo más difícil, más general, es el análisis, porque hay que prestar mucha atención a lo que estamos leyendo, observando, a lo que tenemos que hacer. Lo que estamos haciendo es prestar mucha atención, analizar muy bien lo que tenemos que hacer. Entender lo que el cliente quiere. ¿Ok? Monse Alejandro. Sí, mi mayor reto fue algo parecido a lo de mi compañero. Yo, por lo que he estudiado, por lo que nos han enseñado, tenemos una idea de cuál es la manera óptima de organizar la información, cómo debería de ser, pero al final de cuentas quien va a usar la base de datos es el dueño. Entonces él tiene que entender esta parte de... Tenemos que entender nosotros cómo están organizadas las cosas en su cabeza para poderlo plasmar y también darle sugerencias acerca de cómo sería en realidad la mejor manera de organizar la información. Entonces yo creo que encontrar un punto medio entre esas dos cosas creo que fue el mayor reto para mí. Así es, y tratar de satisfacer al cliente para qué es lo que necesita, ¿no? Ok, Monse Sandoval. Bueno, de mi parte, creo que una de las cosas que más me costó fue entender cómo se relacionaban las tablas, porque es un tema que al principio se me complicó bastante, específicamente en un tipo de relación. Entonces, a la hora de pasarlo a al lenguaje, pues como tal, como cambió la forma en la que hacíamos las relaciones, igual se me complicó, pero pues ya con la práctica se fue haciendo más llevadero. Así es. Es importante también aquí recordarles a todos que ellos, aunque son tecnólogos, o sea, manejan mucho software, manejan toda la información dentro de la computadora, las aplicaciones y las bases de datos que hacen no tienen nada que ver con la parte informática, sino que en el caso de Monse Sandoval, ¿tu base de datos de qué es? Bueno, mi base de datos es sobre una empresa que vende productos de limpieza. Ok, tiene que entender cómo funciona esa empresa de limpieza.
La tuya es, Monse Alejandra. Sí, es un taller mecánico automotriz. Entonces ella tuvo que entender cómo funciona el taller mecánico. ¿Y la tuya, Amaru? La mía es de una aplicación donde puedes consultar tablaturas y partituras para aprender canciones. Ok, entonces hay que relacionarse muchas veces con términos que a veces sí conocen. En el caso de Amaru, él es su área específica, pero en el caso de nuestras dos Monses, son entornos totalmente diferentes y entonces hay que relacionarse con las reglas del negocio y traducir lo que el cliente quiere en su base de datos a que sea lo real en una base de datos que ya va a estar en una computadora. Ese es el desafío que ellos tienen que descifrar. Ahora, muchachos, en la parte donde estamos ya modelando la información de un modelado conceptual, eso nada más les sirve a ustedes para entender cómo se relacionan los datos y los tipos de datos. Pero cuando ya vamos a pasar esto en sí a la computadora, utilizamos un modelado que es el modelado relacional, que ese es el modelado con el que trabajan los servidores de base de datos. ¿Pudieran explicarle a nuestros radioescuchas qué significa trabajar con relaciones de uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, y cómo transforman esto del modelado conceptual al modelado relacional de acuerdo a su experiencia y lo que ya vieron en la materia? El que quiera, no se pelee. Sí, precisamente como comentaba usted, el modelado conceptual es para entender primero las reglas del negocio, ¿no? Cómo se va a relacionar toda la información. Entonces, poniendo un ejemplo de la base de datos que yo estoy diseñando, una relación de uno a muchos es, por ejemplo, tengo un lugar en donde guardo los automóviles y tengo otro lugar en donde guardo a todos los clientes que hay en el taller. Entonces, un cliente puede tener uno o más automóviles, puede tener varios, pero los automóviles al final de cuentas solamente pertenecen a un solo cliente. Entonces esa es una relación de uno a muchos. En el modelado conceptual esto se representa a través de flechas. La flecha se coloca en el lado que es uno, que en este caso serían los clientes, y el lado que no tiene flecha se coloca del lado en donde es el muchos. Entonces, para pasarlo al modelo relacional, la parte que es el muchos va a tener un campo que va a hacer referencia a la parte que es el uno, para que se pueda ver claramente esa relación. Por ejemplo, en el lado de los vehículos vamos a tener un campo en donde guardemos de quién es ese vehículo, pero en el lado de donde están los clientes no vamos a tener un campo en donde se guarde qué vehículos tiene. No sé si más o menos me explico. Excelente, de hecho ya estoy pensando que alguien me puede quitar la materia para enseñarla. No, vamos a aprovechar esto para que vean todos que ellos comienzan desde cero. Me da mucho gusto escucharlos que se expresan de esta forma porque están entendiendo el tema y así es realmente. Muy bien, entonces esa fue una relación de uno a muchos. ¿Quién me explica de muchos a muchos, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, la relación de muchos a muchos, lo que hacemos es crear una tercera tabla que es la que va a almacenar las dos llaves de ambas tablas que queremos relacionar. Y bueno, un ejemplo de esto, en mi proyecto tengo una tabla llamada género, y género de música, musical, y artista. Un artista, varios artistas pueden interpretar varios géneros y varios géneros, los géneros pueden ser interpretados por varios artistas. Entonces necesitas esa tabla intermedia que te haga la relación entre esas otras dos tablas. Muy bien, perfecto. Monse, ¿nos pudieras platicar la relación de uno a uno? Sí, bueno, en este caso, en las relaciones de uno a uno, depende más de la persona que está haciendo la base de datos, saber cuál es la tabla que va a heredar la llave. Por ejemplo, en mi proyecto, en una relación de uno a uno, sería, bueno, podría decirse que, por ejemplo, un empleado, ¿solamente tiene un puesto de trabajo o algo? Sí, por ejemplo, también podría decirse que, por ejemplo, tienen una credencial para identificarse. Entonces, una credencial puede identificar solo un empleado, así como un empleado solo puede ser el dueño de una credencial. Ok, excelente, muy bien. En el caso de las llaves principales, estamos hablando de un campo especial que ellos identifican cuando están haciendo el modelado de la información, y es un campo único e irrepetible que nos permite validar que no haya duplicidad de información. Pero bueno, vamos a seguir platicando de este tema interesante de la materia de base de datos después de una pausa. No se vayan, regresamos.
Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6. Fraccionamiento Parrilla 2. Código postal 86288. Centro Tabasco, México. Gracias por continuar con nosotros en Tooltics. Estamos platicando aquí con 3 de mis alumnos de la materia de base de datos. Nos están platicando acerca de sus experiencias dentro de la materia, lo que ellos han entendido. Y bueno, vamos a seguir platicando. Ya pasamos la parte del modelado conceptual, estamos ya en la parte del modelado relacional, pero no se termina ahí la materia, vemos muchas más cosas. Quiero preguntarles ahora, después de que ya hicieron el modelado conceptual de la base de datos, la información ya la están dando forma, ya la están convirtiendo a modelado relacional, que es como trabajan los servidores, hay un proceso que termina de pulir la base de datos. ¿Cuál es ese proceso? ¿Quién de los 3 me lo quiere platicar? El que quiera. Sí, es el proceso de la normalización. Este proceso sirve para organizar mejor la información. Existen varias normas para normalizar las bases de datos. En nuestro caso, en las clases hemos visto 3, que de hecho, pues para mí son las más importantes. La primera habla de que los campos deben de ser indivisibles. Es decir, que por ejemplo, si en un campo queremos guardar el nombre completo de una persona, este campo en realidad no es indivisible, porque así se puede dividir. Se puede dividir en nombre, el nombre de pila, en el apellido paterno y el nombre materno, el apellido materno, perdón. Entonces, si tuviéramos así nuestra base de datos, realmente no estaría normalizada. Para normalizarla tenemos que dividir ese campo en estos otros 3 campos. La segunda norma trata acerca de que todos los campos que tiene esa tabla tienen que depender de la llave principal. Es decir, por ejemplo, si en una tabla tenemos nuestra llave principal es la clave del cliente, por ejemplo, ¿no? El folio del cliente, por así decirlo. Todos los demás tienen que depender de esa clave. Por ejemplo, la edad del cliente, el nombre del cliente, o sea, todo tiene que depender de ello. Y la tercera norma formal es que los campos que no dependan de esa clave se tienen que eliminar. Ok, muy bien, ¿están de acuerdo Monse Sandoval y Amaru? ¿Sí? ¿No se equivocó Monse Alejandra? No, está bien, está bien. Ajá. Y bueno, yo nada más quiero... Sí, y también parte de la tercera es que cuando, precisamente como dijo Monse, cuando ya dividiste los campos, también puedes de esos crear nuevas tablas para ahora almacenar esa información. Ok, muy bien, entonces hasta aquí se hace la entrevista con el cliente, se hace un modelado conceptual de los datos, se convierte a modelo relacional, ven las relaciones y se termina de pulir la base de datos con la normalización. Ahora, de acuerdo a su experiencia y trabajando ya en sus proyectos personales, ¿en algún punto tuvieron que hacer lo contrario, desnormalizar, porque algo vieron que no estaba bien cuando ya estaban normalizando? Amaru. Yo, como tal, no desnormalizar, no lo llamaría así, pero ya avanzada mi base de datos, ya metiéndola al servidor, me di cuenta que una tabla sobraba. Estaba normalizado, pero también podía no existir la tabla. Me di cuenta que ya viendo a futuro en la aplicación no tendría ningún uso. Entonces lo que hice fue eliminarla. Entonces, cabe aquí que todavía pueden terminar de hacer ajustes en su base de datos. Monse Sandoval, ¿tuviste algún detalle con la normalización en tu base de datos? Pues la verdad es que no, porque... Porque lo hiciste muy bien, ¿no? No, lo que pasa es que pues realmente la normalización sirve mucho para ayudar a tener bien ordenada la información y para evitar las repeticiones de datos innecesarios. Entonces, como estamos manejando una base de datos que pues no es muy grande a lo que nos espera próximamente, pues no vi necesario desnormalizar ninguna tabla. No tuviste ningún problema. Entonces, muy bien, chicos. Entonces, después de tener todo listo, ahora sí viene la parte real, porque ellos tienen que trabajar directamente también en sus computadoras y emular que son servidores de base de datos. Nosotros trabajamos con el servidor de base de datos de Microsoft, MS SQL Server. Sin embargo, algunos de sus compañeros tuvieron detalles con el servidor y entonces están trabajando con MySQL, con otras aplicaciones, pero que también sirven. En el proceso de instalación, ¿se encontraron con alguna cuestión, una experiencia, un tip, algo que me quieran platicar?
que quieran compartir. Monse por ahí tenía una experiencia, dice. Sí, bueno, antes de hacer la instalación, yo pensé que realmente iba a ser algo fácil, algo normal, como cualquiera, ¿no? Que entras a la Play Store y buscas la aplicación y le das instalar y después abrir. Pero realmente no, realmente sí fue un proceso que tan solo la instalación y la configuración del servidor duró más de 1 hora. Entonces igual tuvimos algunos problemas con el internet porque lo realizamos aquí en la escuela. Entonces como hay varias personas conectadas, igual tardamos bastantísimo instalando. Y otra cosa fue que a veces, bueno, personalmente yo me desesperaba porque veía que mis demás compañeros ya les había terminado la instalación y a mí todavía me seguía cargando. Y de parte de otros compañeros yo creo que igual fue la parte de tenernos paciencia a los que todavía no había terminado la instalación, para que pudiéramos ir todos al mismo ritmo. Realmente sí es algo muy delicado la instalación porque tienes que habilitar varios permisos, tienes que configurar varias cosas y si no haces todo al pie de la letra, pues realmente no va a servir. Y es importante también que sepan quienes quieren estudiar este tipo de carreras que la computadora, sus equipos personales son una herramienta principal para este tipo de materias en el caso de la base de datos, porque ellos ya traen en su equipo el servidor y está funcionando. Entonces, si se están preparando para estudiar una de estas carreras, esta materia es una materia de tronco común, tienen que tener pues un equipo que les pueda responder con este tipo de aplicaciones o de software. Muy bien, ahora quiero que me platiquen qué aplicación o qué proyecto de base de datos están trabajando cada uno de ustedes. Amaru, comenzamos contigo. Bueno, mi proyecto, como mencioné hace rato, es, por así decirlo, una biblioteca musical, pero no como tal de audios, como Spotify o YouTube Music, sino de partituras, tablaturas, que son archivos escritos, pero digitales. Bueno, también podrían ser físicos, pero en este caso, como es digital, y sirven para aprender canciones, instrumentos. Tu base de datos es de partituras en general. Muy bien. Monse, Alejandro, ¿de qué es tu base de datos? Sí, es de un taller mecánico automotriz y la información principal que queremos guardar es acerca de las citas. Entonces, con las citas van relacionados también qué vehículo llega a cada cita, de quién es ese vehículo, del cliente. También tenemos que saber los datos del vehículo y en cada cita se guarda también el kilometraje del automóvil, que para eso es principalmente para lo que el cliente, el dueño de la base de datos, quiere esta base de datos, para que pues pueda tener un registro de si ya pasó el tiempo para darle mantenimiento al carro o si una persona cambió de carro, ese tipo de cosas. Muy bien, gracias. Monse Sandoval. Bueno, mi base de datos, el de proyecto, es sobre una empresa que vende productos de limpieza. Lo que se busca es como tal organizar la información y mantenerla sobre los proveedores, las categorías de los productos, qué productos entran, qué productos salen, las ventas, los empleados y los clientes. Muy bien, ahí nos quedamos tantito. ¿Cuántas tablas estás manejando dentro de tu base de datos aproximadamente? Yo creo como unas 9. 9 tablas que te van a dar algunos informes acerca de las ventas y todos los productos. Ok, en tu caso, Monse, Alejandro, ¿de cuántas tablas estamos hablando que estás trabajando? Igual, aproximadamente unas 9 o 10. Unas 9 tablas. Como unas 11. 11, un poquito más grande tu base de datos. Amaru, ¿tu base de datos? La mía, igual que Claudia, son unas 9 tablas. Ok, ellos están tocando apenas es la primera materia de base de datos. En el caso de Monse, Alejandro y de Amaru, que están ahorita en desarrollo de software, ellos todavía van a tener otras 2 materias que tienen que ver con base de datos para seguirse especializando. En el caso de Monse Sandoval, ella es de entornos virtuales. Se puede decir que esta es la materia única que llevan. Ella ya no va a continuar más porque su especialidad va más hacia realidad aumentada, realidad virtual y otro tipo de aplicaciones. Pero Monse, Alejandro y Amaru sí van a continuar más sobre esta parte, por lo tanto tienen que ahondar. Ahorita son bases de datos, podemos decir bases de datos pequeñas. Es la introducción a las bases de datos. Pero van a llegar a ser aplicaciones que tienen, no sé, 30, 40 tablas y todas están relacionadas entre sí. Y a veces si no se entiende bien la estructura, ahí empiezan los detalles. Chicos, ¿cómo creen que este proyecto que ustedes están realizando les está preparando ya para el mercado laboral como profesionales de TI? ¿Qué tanto impactó esta materia y qué tanto está impactando su proyecto para que ustedes se sientan más preparados para lo que van a hacer?
Pues como usted nos ha mencionado en las clases, las bases de datos es lo más importante, es el corazón esqueleto de las aplicaciones. De una aplicación. Y quien las maneja, pues tiene un papel muy importante, no tanto por lo que hace, porque realmente hacer y manejar una base de datos no es complicado, es muy sencillo. Lo que yo mencionaba es justamente entenderle, prestarle mucha atención. No es lo que uno hace, sino la importancia de los datos que manejamos, el papel que cumplimos. Monse, Alejandro. Sí, también nos está preparando para tener un perfil más completo, porque lo que se ha visto en las empresas es que están buscando a personas que puedan desempeñar diversos roles dentro de un trabajo. Y nosotros podríamos saber programar alguna aplicación, incluso las interfaces de algunas aplicaciones, pero como mencionaba mi compañero, ¿no? Y es algo que siempre se nos ha recalcado en las clases, la base de datos es lo más importante, porque allí se almacena toda la información. Entonces, si estamos haciendo la aplicación, también eso incluye conectarla con la base de datos. También debemos entender cómo funciona la base de datos, qué información se guarda ahí, y dependiendo de la base de datos también se realiza la interfaz y se realizan las acciones que nosotros vamos a programar. Entonces es importante entender, quizá no entendamos al 100% todo lo que trata la materia de base de datos porque es muy extensa, pero entender lo básico nos sirve para también acelerar el trabajo y cuando salgamos al mercado laboral, lo que comentaba, tenemos un perfil más completo. Muy bien, gracias. Monse. Bueno, mis compañeros ya lo remarcaron ya lo dijeron mucho. todo. Pero sí, como tal, es bastante importante tener alguna base sobre lo que son las bases de datos. Incluso yo diría que para las personas que no se dedican al área también debería ser importante porque agiliza mucho a la hora de entrar en las empresas. También nuestras bases de datos, como se fijan en negocios, también pueden ayudarnos para saber cómo vamos a administrar el día de mañana la información. También el hecho de que estemos usando un lenguaje que, al menos en lo que yo sé, es bastante común para el desarrollo de las bases de datos. Así es, y tocaste un punto bien importante porque hacer bases de datos no solamente es modelar y darle forma e instalar un servidor y manipular los datos, sino que también incluye la parte de programación. Ellos están llevando ya en esta última unidad, están llevando un lenguaje que es el lenguaje SQL, el lenguaje de consultas estructuradas, y están haciendo programas pequeños para poder obtener consultas o reportes o informes de la base de datos. Yo les decía hace un ratito que a lo mejor no se han dado cuenta, pero hay diferentes especializaciones hoy día. Dentro de ellas está la parte de inteligencia artificial o la parte de análisis de datos. Y análisis de datos tiene que ver mucho con bases de datos, porque son consultas donde van a analizar y obtener datos estadísticos a través de consultas programadas en SQL. Entonces, esta materia, así como otras que llevan después, les está preparando para una especialización que tiene que ver con inteligencia artificial. Y muy bien, quisiera ahora, de último ya, que me pudieran decirle a nuestra audiencia o a quien está interesado en estudiar acerca de desarrollo de software o acerca de entornos virtuales, su experiencia aquí en la universidad. ¿Qué tanto les ha impactado en su vida y qué tanto creen que les puede impactar para que otros se animen también a querer estudiar esto? ¿Qué les pudieran decir? Pues que le echen ganas a todo. No es difícil realmente, pero deben echarle ganas. Ok, hay que tener ganas, entonces, y actitud. Sí. Muy bien, ¿qué más? Bueno, yo en lo personal creo que hay que tenerle cierta parte de amor a lo que estás haciendo, porque si no, sí puede ser algo complicado. Pero si tú le echas ganas y la verdad te interesa, es una buena carrera que cursar para el futuro, porque pues las tecnologías son el futuro, entonces va a haber mucho trabajo, incluso para administrar las inteligencias artificiales. Entonces pues es bastante bonita. Ok, muy bien, te gusta tu carrera, muy bien. Monse, Alejandro, ¿qué pudiéramos platicar o decir? Sí, voy a tomar una parte de lo que dice mi compañera Monse. Me parece que en todas las empresas y en cualquier trabajo en el que quieras desempeñarte, siempre van a necesitar a alguien que sepa de tecnologías de la información y comunicación. Entonces, por eso, como decía ella, nunca te vas a quedar sin trabajo y tienes un horizonte muy grande para expandirte, porque
sabes de bases de datos, sabes de programación, sabes de redes, sabes de varias cosas y también te abre las puertas a ver qué es lo que más te gusta, al menos con el modelo que tenemos aquí en la universidad, y ya después te puedes especializar en lo que más te llame la atención. Muy bien, excelente. Chicos, pues les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación de venir a platicar acerca de este tema. Esta es una de tantas materias que ellos llevan en su formación como técnico superior universitario en el área de tecnologías de la información. Les agradezco muchísimo y les deseo mucho éxito. Más adelante los estaré viendo porque luego cuando hacen la estadía hacen ciertos proyectos y me gustaría que vinieran a comentarnos, a platicarnos de eso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta misión. Los esperamos para la siguiente. Nos vemos. Hasta luego.